Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Feregrino. Eh, Soy aspirante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Derecho. El día de hoy quiero platicarles un poco de los contratos de adhesión, que es un proyecto de investigación que he hecho durante las últimas semanas en mi curso propedéutico. De inicio lo que voy a hacer es contarles un poquito de la historia del contrato, historia del contrato en el derecho romano. En el derecho romano, sistema que sirve de soporte al nuestro, el contrato aparecía como una forma de acuerdo, conventio. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se avienen sobre una cosa que deben dar o prestar. La consensualidad era el prototipo dominante. La convención se dividía en pactum, pacto, y contractus, contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que lo tiene. Pues enseguida les doy el significado de adhesión. El significado etimológico del vocablo adhesión viene del latín adhesesio y adausus, derivado del verbo adherere, que significa estar apegado estrechamente y se utiliza para calificar ciertos contratos. Ya como definición del contrato de adhesión, son los acuerdos de voluntades referentes a la propuesta de obligaciones y derechos inflexibles y que generalmente es un empresario mercantil o industrial que realiza una contratación en masa. Establece un contenido prefijado para todos los contratos de un determinado tipo para que el ofertado los acepte o rechace sin distinción. Voy a hacer un poquito una pausa de la lectura y explicarles un poquito más a fondo o con otro tipo de palabras la definición de contratos de adhesión. En la actualidad, la globalización económica lo que nos ha llevado es que las empresas multinacionales o internacionales manejen este tipo de contratos, ya que de una u otra manera les haría imposible crear un contrato individual por cada cliente. Entonces lo que se ha hecho, como dice la definición, es la contratación en masas. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es cómo están fundamentados y cuáles son las cláusulas. Y sigo un poquito con la presentación. Después de esto, pongo en la plantilla, es generalmente quienes manejan contratos de adhesión, como lo decíamos hace un momento, empresas que proporcionan servicios como telefonía, ya sea fija o móvil, tiendas departamentales, ¿no? Hoy tenemos demasiadas tiendas departamentales, Walmart, Suburbia, Sanborns, ¿no? Liverpool, entre muchas, o instituciones financieras que son bancos y los SOFOMES. Estas empresas son en su mayoría las que tienen como manera de tener a los clientes mediante un contrato de adhesión. La siguiente lámina nos muestra qué es lo que hace diferente a los contratos de adhesión. Las modalidades de la contratación en masa han generado una serie de tendencias negociales como formularios, contratos cuyo clausulado es íntegramente predispuesto e incluso bloques de cláusulas individualmente consideradas que se redactan previamente y unilateralmente por una de las partes a la otra. Lo anterior hace que ninguna de las cláusulas es negociable para la parte contratante. ¿A qué me refiero en esta lámina? Es la diferencia más marcada en relación a los demás contratos es el que una de las partes, en este caso las empresas, de manera unilateral crean el contrato de adhesión, ¿no? Con esto ellos tienen la garantía de que sus servicios y el pago sobre todo de estos servicios no será de alguna manera violado, ¿no? Entonces, en este caso, ninguno de los clientes, ninguna de las partes puede negociar ninguna de las cláusulas. La regulación en México. ¿Cómo están regulados estos contratos en México? La Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, misma que tiene su última reforma publicada el 11 de enero del 2018 y que tiene como objetivo promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y
procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. La Ley Federal de Protección al Consumidor es la ley por la cual los contratos van a estar regulados. Esto está dentro del derecho civil y por otra parte también está la Profeco, ¿no? Que esto en la siguiente lámina lo podemos ya ver, ¿no? La Procuraduría Federal del Consumidor, que así son las siglas de Profeco, se encarga de vigilar el comportamiento de establecimientos comerciales y realizar visitas de verificación para que el consumidor tenga la garantía de que los productos o servicios que ofrecen los proveedores se comercializan conforme a Ley Federal de Protección al Consumidor. De esta manera, la Profeco al día de hoy tiene bajo su control todos los contratos de adhesión. Ellos tienen ese reglamento. La metodología, en esta lámina lo que quiero de alguna manera expresarles es cómo pude entablar esta investigación, y fue mediante la investigación documental y la investigación de campo, ¿no? La investigación documental fue de alguna manera consultando, haciendo búsquedas en internet, ¿no? Haciendo de alguna manera un trabajo de búsqueda en los buscadores, ¿no? En los buscadores de Google, ¿no? Y algunas otras páginas que me pudieron ayudar a tener toda la información, tanto en este caso, como dice la investigación documental, en cuanto a la historia y en cuanto al tema de Profeco, fueron lo que utilicé como investigación documental. La investigación de campo, hice lo que es una entrevista, una encuesta que enseguida se las muestro. Para el tema de la bitácora, ¿no? Generé una bitácora para llevar un control sobre la entrevista que íbamos a hacer, ¿no? En esta lámina vemos que el 26 de mayo del 2018, con relación a la entrevista que comparte de las actividades se debe llevar a cabo y con base a la naturaleza del tema que estoy investigando, contratos de acción, llevó a cabo el ejercicio a una persona que tuviera contratado algún servicio o que contara con alguna tarjeta bancaria. El 27 de mayo, ¿no? Generé la estructura de la entrevista, que la estructura es saber cómo íbamos a llevar la entrevista, qué puntos íbamos a tocar durante la entrevista y a quién íbamos a entrevistar. El 27 de mayo, ¿no? Hice el envío de las preguntas a la persona que me iba a apoyar, y bueno, con esto tener ya concretado el día. El 28 de mayo ya yo obtuve el audio y estuvimos ya trabajando en él. La entrevista, Cintia es quien me apoyó permitiendo que se le hiciera una entrevista con relación a nuestro tema de investigación. Los temas fundamentales que tratamos fue la lectura y comprensión de las cláusulas en algún contrato de adhesión en el cual haya firmado, el conocimiento, si ella tenía conocimiento de la función de la Profeco y en este tipo de situaciones, y la equidad entre las partes en este tipo de contratos, ¿no? Lo que hice en este caso es esta persona, Cintia, en este caso, que me pudiese ayudar a conocer si ella había tenido ya el acercamiento y sobre todo el conocimiento de que era un contrato de adhesión, ¿no? El clausulado, ¿no? Cuáles son el alcance del clausulado, si ella podía de alguna manera tener alguna negociación sobre alguna de las cláusulas, la Profeco, cuál era su función con relación a los contratos, y bueno, que si ella consideraba que hubiese equidad con relación a los contratos de adhesión, los clientes y las empresas que dan los servicios. La parte de la encuesta, ¿no? Hice una encuesta, realizamos una encuesta a 13 personas, esto con la intención de obtener una muestra con un poquito de más información, y de la misma manera, ¿no? Nuestra intención es ver los alcances y las implicaciones al firmar un contrato de adhesión. Y bueno, enseguida les muestro los resultados. Estos son los resultados de la encuesta, están graficados. Voy a empezar por
básicos de la encuesta, que en este caso es la edad, el sexo, el nivel. Bueno, como les estaba comentando, en esta parte de la presentación tenemos los resultados de la encuesta. Como primeras preguntas tenemos la edad, sexo, nivel académico. En la edad tenemos participantes de 36 a 45 años, de 18 a 25, 45 o más, 26 y 35 años. La parte del sexo, bueno, nada más lo dividimos masculino y femenino. A nivel académico, tenemos la parte de educación básica, licenciatura trunca, posgrado, licenciatura concluida. Las siguientes preguntas es si sabían que es un contrato. El 92% nos contestó que sí, el 8% nos contestó que no, que desconocía lo que era un contrato. ¿Conoces los contratos de adhesión? La siguiente pregunta. El 54% nos contestó que sí, el 46% que no. Si alguien contaba con alguna línea telefónica fija, tenemos el 15% que no, el 85% que sí. ¿Tienes televisión de paga? El 38% nos contestó que no, el 62% que sí. El 100% de los encuestados tienen línea celular, tiene tarjetas de crédito, el 69% que sí, el 31% que no. De la siguiente parte de la encuesta, de los servicios donde contestaste que sí, conoce las cláusulas de los contratos, el 62% no conoce las cláusulas, el 38% sí. La siguiente pregunta, ¿sabes en qué ley tienen sustento legal cualquier tipo de contrato? El 69% nos contestó que no, el 31% nos contestó que sí. ¿Conoces qué institución te puede apoyar en caso de algún incumplimiento en términos del contrato? En este caso el 54% nos contestó que sí, el 46% que no. ¿Conoces si alguna de las cláusulas estipuladas en cualquier contrato de adhesión es negociable por alguna de las partes? El 92% nos contestó que sí y el 8% que no. ¿Sabes quién redacta las cláusulas estipuladas en los contratos de adhesión? El 69% nos contestó que no, el 31% que sí. ¿Conoces alguna cláusula abusiva en los contratos de adhesión? ¿Y cuál? ¿No? En este caso lo generalizamos en multas. Si no pagas, ese es el 77%, no, el 7%, intereses sobre interés, ¿no? Y el sí, el 8%. ¿Conoces qué implicaciones tiene el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato de adhesión? El 8% nos contestó que sí, el 23% de intereses en el caso de tarjeta de crédito y el 69% nos contestó que no. Ya después de la presentación de un poco de lo que hemos platicado, los resultados que me arrojó esta investigación es: el contrato de adhesión es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que solo una de las partes lo establece las cláusulas, y bueno, la otra parte solamente se queda con la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. No hay manera de negociar. Como dice el siguiente punto, ninguna de sus cláusulas son negociables, ¿no? El tercero es: una de las partes solo tiene opción de aceptar o rechazar dicho contrato, como lo mencioné yo hace unos segundos. Todas las personas han firmado un contrato de esta índole, ¿no? El 100% de los encuestados nos arroja que han firmado un contrato de adhesión, y la mayoría de las personas no conoce las cláusulas de los contratos de adhesión. Por mi parte es todo. Quisiera cerrar esta presentación haciendo énfasis en que la parte de leer los contratos que firmamos, todas las cláusulas, el poder tener claro cuáles son las implicaciones que nos podría llevar el incumplimiento de alguna de las cláusulas, o si algunos de las cláusulas no es de nuestro agrado, podamos rechazarlo, y de alguna manera el día de hoy nos permite la competencia tener otro tipo de servicios con los mismos
de alguna manera que nos puedan servir, ¿no? Y estemos más a gusto con las cláusulas y no caer en incumplimientos, saber que la Profeco tiene el control de estos contratos, cómo interponer una queja, sería con lo que yo estaría cerrando esta presentación. Muchas gracias.